Shu era un huérfano solitario y débil que se convirtió en el único sobreviviente de un ataque de demonios a su familia, por lo que decidió convertirse en el próximo cazador de demonios para vengarse. Sin embargo, su vida tomó un rumbo diferente cuando conoció a una demonio malvada que se ofreció a eliminar a todos los demonios por él, pero tendría que besarla cada vez para darle poder. La historia comenzó con Kisara apresurándose a la casa de Shu para prepararle el almuerzo como una de esas novias desesperadas por ser casada. Mientras mostraba sus habilidades culinarias, la electricidad se cortó de repente, y fue entonces cuando Kisara se dio cuenta de que el idiota sin dinero todavía no había pagado sus facturas de electricidad. Mientras tanto, Shu estaba ocupado en un restaurante llenándose la cara como una hiena drogada mientras comía como un glotón. La hija de su antiguo jefe, Ayano, se quejaba de sus terribles hábitos alimenticios, pero Shu, sin ninguna vergüenza, le informó que habían pasado 3 días enteros desde la última vez que había comido. Curiosa, le preguntó cómo iba el trabajo y Shu mintió diciendo que iba bastante bien, aunque Ayano dedujo rápidamente que por ir bien el vago sin dinero quería decir que aún no había encontrado trabajo. Agotada, Ayano señaló que si no fuera por su tonta obsesión de ser un Sigma Male y trabajar como freelance, todavía estaría empleado por ella, ganando dinero fácilmente en lugar de vivir del aire. Sin embargo, Shu dejó en claro que su decisión estaba tomada y que nunca volvería a trabajar para ningún idiota. Viendo que se iba, Ayano se levantó y trató de hacerle entrar en razón, pero Shu declaró que su decisión era final, añadiendo que incluso si tenía que comer hierba y usar la misma sudadera vieja para siempre, nunca se arrepentiría de su decisión. Al escuchar esto, Ayano se molestó y comentó sarcásticamente que estaba segura de que Shu debía tener una sugar mommy que lo cuidara. Al salir del restaurante, Shu comenzó a hurgar en su billetera, fingiendo que tenía la intención de pagar la cuenta. Pero Ayano le dijo que dejara de actuar, señalando que era obvio que su billetera estaba más vacía que una cáscara vieja. Cuando Shu se dio vuelta para irse, Ayano le pidió su número por si necesitaba contactarlo. Pero en lugar de darle su información de contacto como una persona normal, Shu sacó una factura de teléfono vencida. Irritada, Ayano arrancó la factura y se ofreció a regañadientes a cubrir su teléfono. Más tarde esa noche, Shu regresó a casa y encontró a Kisara, quien explicó que había hecho un esfuerzo extra para preparar la cena ya que no había electricidad. Sin embargo, Shu le informó que ya había comido fuera. Esto molestó a Kisara, por lo que lamentó que no podía hacer nada bien. También le recordó a Shu que había estado jugando a ser ama de casa sin que él siquiera lo pidiera. Pero Shu señaló que no había comido en casa en un tiempo. Mientras comía, aunque la comida era horrible, Shu mintió a Kisara diciéndole que era insuperable solo para animarla. Al notar esto, Kisara le tocó la nariz juguetonamente y lo llamó amable. Luego, acercándose, Kisara lo abrazó y fue entonces cuando percibió el aroma de otra mujer, aunque Shu lo desestimó, diciendo que debió haber chocado con alguien mientras estaba fuera. Mientras lavaba los platos, Kisara sintió alivio de que el agua todavía corriera a pesar del corte de energía, pero Shu mencionó que tendría que resolver el pago pronto antes de que empezaran a vivir como cavernícolas. En ese momento, Kisara reveló que ya había pagado la factura de la luz, asegurándole que no necesitaba preocuparse por el dinero por ahora, ya que había ahorrado lo suficiente para los gastos de un mes. Pero en ese momento llegó una costosa entrega de Temu y como la cuenta bancaria de Shu era alérgica a los fondos, Kisara tuvo que sacrificar sus ahorros para cubrirla. Esa noche Kisara, ahora oficialmente harta de su vida de pobreza, sugirió dramáticamente que mejor lo dejaran todo, pero Shu prometió devolverle el dinero una vez que empezara a trabajar. Kisara, ya cansado de sus cuentos de hadas, le soltó que había estado repitiendo la misma promesa vacía durante 3 meses seguidos sin conseguir un trabajo. Sin desanimarse, Shu insistió en que esta vez era diferente y reveló que había gastado todos sus ahorros en información sobre un empleo antes de teletransportarse a una subasta virtual de trabajos. Durante la sesión informativa de la subasta, se reveló que en un casino, un tipo con el cabello rosa se transformó repentinamente en un monstruo llamado Peligro D por razones desconocidas. La seguridad inútil del casino intentó atacar con armas, pero sus armas fueron ineficaces contra el escudo impenetrable del monstruo. Al darse cuenta de que estaban superados, los cobardes guardias huyeron del lugar. Después de la reunión informativa, el subastador aclaró que la misión era desactivar al sospechoso vivo o muerto. Al sentir que era un monstruo de clase C, una chica señaló que podrían ganar buen dinero si ganaban la puja. Con eso, los otros subastadores estaban ansiosos por asegurar el trabajo y ganar dinero, y después de 10 minutos Shu de alguna manera emergió como el ganador, habiendo hecho una oferta mucho más baja que todos los demás. Esto disgustó a los otros postores que no podían creer que él había aceptado un trabajo tan difícil por tan poca paga. Cuando la subasta concluyó, Shu se paró de forma presuntuosa para irse, pero un postor le advirtió que enfrentarse a un monstruo de clase C era peligroso. Con confianza, Shu tranquilizó al tipo diciendo que solo era un calentamiento, como el que hacía con su mamá todas las noches. Cuando Shu empezó a alejarse, un hombre barbudo murmuró que no le sorprendía el comportamiento de Shu dado el tipo de persona que era su padre. Más tarde esa noche, Shu llamó a su antiguo jefe para pedir ayuda, pero ella afirmó firmemente por teléfono que su empresa tomaría el 80% de las ganancias. Shu se quejó de que era injusto, pero ella respondió que era un buen trato considerando cuánto había gastado su hija en él.
Con eso, la jefa colgó, y en su oficina quedó claro que su hija, Ayano, accedió a regañadientes a ayudar a Shu una última vez a petición de su madre. Más tarde esa noche, Shu se preparó para la misión y antes de irse le aseguró a Kisara que estaría listo al día siguiente para devolverle el dinero. Unas pocas horas después, Shu llegó tarde al frente del casino donde Ayano y su equipo lo esperaban. Furiosa, Ayano exigió saber por qué llegaba tarde, y Shu le recordó que los chicos sin dinero no merecen ningún Uber y por supuesto nada de sexo. Con eso, entraron furiosos al casino y mientras avanzaban, Ayano confirmó que solo eran el respaldo, y si Shu fallaba la misión, ellos tomarían el control. Dentro, se enfrentaron al monstruo y su grupo de mascotas monstruosas. Sin perder tiempo, Ayano y su escuadrón se enfrentaron a los perros monstruosos y los eliminaron fácilmente. Pero el monstruo invocó a más desde el abismo. Mientras tanto, Shu se movió hacia la espalda del monstruo y disparó, solo para que el monstruo desviara el tiro, casi decapitándolo. Irritado, el monstruo se centró en Shu. En una breve distracción, el monstruo se lanzó con su mano alargada, pero Kisara irrumpió justo a tiempo, cortando el miembro y salvando. Shu le preguntó a Kisara si todavía estaba enojada porque él agotó su dinero, a lo que Kisara respondió que no podía contenerse porque sin ella él sería totalmente inútil. Pero luego el monstruo regeneró su mano, revelando que no era una amenaza de clase C sino de clase B. Al ver esto, un mercenario le preguntó a Ayano si debían pedir refuerzos, pero Ayano le aseguró con irritación que con Kisara cerca, el monstruo no tenía ninguna oportunidad. Kisara entonces se lanzó contra el monstruo solo para que éste le agarrara la mano y la arrojara al suelo. Mientras estaba en el suelo, Kisara le dijo a Shu que le faltaba poder, ya que había pasado mucho tiempo desde que intercambiaron fluidos. Al darse cuenta de que no podían ganar sin el ritual de transferencia de poder, Shu aceptó a regañadientes proceder, y Kisara tomó el control besándolo agresivamente. Este ritual aumentó el poder de Kisara y con su fuerza en modo dios y su atuendo alocado, cortó las mascotas del monstruo como si no fueran nada. Durante su embestida, Kisara golpeó accidentalmente a Ayano con un ataque, enfureciéndola. Y las dos comenzaron a discutir. Al acercarse a Ayano, Kisara notó el mismo aroma femenino de la noche anterior y se volvió loca, y pronto las dos chicas estaban peleando hasta que Shu corrió para detener la pelea sin sentido, solo para que Kisara se volviera contra él, exigiendo que demostrara su lealtad, dándole una llave de repuesto de su apartamento. Shu intentó recordarle que podía atravesar paredes, pero esto solo la enfureció más. Sin otra opción, Shu le entregó la llave, lo que la alegró. Con su nuevo arreglo establecido, Shu y Kisara se concentraron nuevamente y finalmente derrotaron al monstruo, con Shu dando el golpe final. Cuando el monstruo cayó, el casino comenzó a derrumbarse, así que Kisara instó a que huyeran de inmediato. Pero Shu estaba más preocupado por cuánto se deduciría de su dinero de recompensa. La noche siguiente, Kisara finalmente usó la llave de repuesto de Shu y entró en su apartamento como si fuera suyo. Dentro lo encontró tumbado, durmiendo como un viejo borracho. Viendo esta oportunidad de oro, se desnudó y tomó algunas fotos picantes de ellos juntos. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Kisara analizó el estado de sus finanzas como un contable certificado, lo que sorprendió a Shu. Pero Kisara explicó que como vivían juntos, ella necesitaba cuidar de su salud y dinero. Shu le recordó que solo le había dado una llave de repuesto, no un certificado de matrimonio. Sin embargo, Kisara ignoró su comentario tonto y señaló que su cuenta estaba en números rojos, haciendo que el próximo mes fuera difícil. Sin embargo, con una sonrisa confiada, Shu presumió de que sus finanzas pronto recibirían un impulso ya que era fin de mes y le pagarían por el trabajo en el casino. Pero Kisara aplastó su emoción, informándole que su depósito no llegaría hasta finales del próximo mes. Sin embargo, Kisara le aseguró a Shu que lo respaldaba, y más tarde en el metro buscó un trabajo a tiempo parcial. Fue entonces cuando sus amigos entrometidos llegaron, inmediatamente notando las vendas en su mano. Naturalmente, asumieron que su novio pobre se había vuelto un peligro doméstico después de que ella se negó a comenzar un OnlyFans para cubrir sus deudas. Kisara intentó aclarar las cosas, pero un payaso certificado llamado Hachizuka, el presidente del consejo estudiantil y el hijo mimado del alcalde, apareció. Arriba. Este ego andante agarró la mano de Kisara y exigió saber por qué no había venido a él en busca de ayuda. Pero mientras el tonto arrogante seguía parloteando, tratando de encantar a Kisara e invitarla a una fiesta esa noche, las chicas se subieron al siguiente tren, dejando al perdedor hablando solo. Mientras tanto, en el gimnasio, Shu rogó a Ayano que le dejara trabajar para la empresa de su madre como subcontratista, prometiendo hacer cualquier cosa, seguridad, incluso guiar el tráfico. Un poco molesta, Ayano advirtió que si Kisara se enteraba, se pondría en modo novia celosa. Aún así, Shu explicó que estaba más arruinado que nunca y que podría recurrir a comer arena. Con compasión, Ayano estaba a punto de llamar a su madre, la presidenta de la compañía, cuando vio la foto comprometedora que Kisara tomó de ellos durmiendo juntos y se fue furiosa.
En otros lugares, un hombre explicó que la oficina antidemonios quería que se cancelara la fiesta del alcalde. Esto surgió de un estudiante llamado Kashima, que se había vuelto poseído por un demonio y planeaba asesinar al alcalde. Sin embargo, los asesores del alcalde se negaron a ceder ante los terroristas, solicitando en su lugar que la oficina proporcionara seguridad. Además, insistieron en que el combate dentro del lugar se mantuviera al mínimo debido al reciente incidente en el casino. Al salir, el hombre le dijo a la atractiva madre de Ayano, Aquino, que no habría subasta ya que no se había confirmado un peligro demoníaco, y por discreción, la protección del alcalde fue asignada a su compañía, AAA. Aquino aseguró al hombre que no se preocupara, ya que conocía a un hombre dispuesto a arriesgar su vida por dinero para gasolina. En la siguiente escena, a Shu se le asigna la tarea de proteger al alcalde, trabajando junto a un tipo corpulento llamado Miles, Ayano y la de cabello rosa Kisara. Kisara intentó robar algo de deliciosa comida de fiesta, ya que había elegido el amor sobre el dinero, pero Hachizuka la interrumpió, emocionado de ver a su enamorada en su evento. Mientras tanto, Mills reveló a Shu que el sospechoso era alguien que su jefe había estado buscando por un tiempo. Explicó que el sospechoso, una vez un activista estudiantil que expresaba su indignación en línea, había tramado un complot terrorista y había desaparecido. Mills sospechaba que el tipo había hecho un trato con un agente demoníaco, obteniendo poder y conocimiento demoníacos. Juntos, Miles y Shu acordaron que el sospechoso era un peón, y encontrar al agente demonio podría prevenir un peligro antes de que comenzara. Antes de partir, Miles invitó a Shu a cenar, mencionando que su hija soltera, Melissa, había estado preguntando por él. Shu no estaba listo para lidiar con ese nivel de sed, esquivó la pregunta como un profesional y pidió un cigarrillo en su lugar. De regreso en la fiesta, el alcalde subió al escenario, jactándose de los 25 años de prosperidad de Baron City, aunque Kisara se preguntaba si era tan próspero, ¿por qué la gente todavía luchaba por permitirse lo común? ¿Arroz? De manera similar, en la mente del sospechoso, pensó que a pesar de las afirmaciones del alcalde, muchos vieron sus sueños destruidos y recurrieron al crimen en el mundo clandestino. Continuando su discurso, el alcalde elogió el mineral orgonium, una fuente de energía limpia que había traído fortuna y garantizaría paz y estabilidad durante años. Shu, escuchando esta tontería, apenas podía contener su disgusto, sabiendo muy bien que los demonios infestaban esta ciudad como ratas, los mismos demonios que habían masacrado a su familia. Acechando cerca, el demonio sabía que el alcalde ocultaba la infestación de demonios de la ciudad al mundo, pero una vez que eliminara al alcalde, ese secreto sería expuesto. Justo cuando el demonio se lanzó hacia el alcalde, Kisara agarró su cuello y lo teletransportó a otro lugar del hotel. Las dos comenzaron a pelear y pronto Ayano se unió a la lucha. Luego comenzó una persecución acalorada mientras las chicas perseguían al demonio. Finalmente, Ayano lo acorraló con su pistola, pero el demonio preguntó por qué se había entrometido si ella también odiaba al alcalde. Sin embargo, en esa breve distracción, el monstruo se escapó, enfureciendo a Kisara, quien siguió persiguiendo. Shu saltó a la pelea y juntos él y Kisara acorralaron al demonio nuevamente, pero justo cuando se movieron para acabarlo, Aquino llamó a Shu ordenándole capturarlo con vida. Shu informó la actualización a Kisara, explicando que el demonio conservó su mente humana a pesar de la posesión. Confundido, el demonio no podía entender por qué se aliaban con el alcalde, pero Shu y Kisara se centraron en cómo atraparlo. El demonio intentó convencerlos de que el alcalde planeaba monopolizar el orgonium y su ganancias. Como no tenían equipo de captura, Shu buscó en eBay encontrando uno que costaría todo su sueldo. Mientras los dos discutían como una pareja mayor sobre los hábitos de gasto de Shu, el demonio señaló a Shu, preguntando por qué se alinearía con el gobierno que encubrió la muerte de su familia. Luego saltó del edificio para escapar. Kisara, al borde de un infarto, le suplicó a Shu que no hiciera la compra, advirtiendo que si malgastaba su dinero, volverían a comer brotes de soja para la cena. Pero Shu sonrió diciendo que no le importaba comer sus brotes de soja todos los días, y luego hizo la compra, sorprendiendo a Kisara. Llega la entrega de Temu rompiendo todas las leyes de tránsito, descargando al demonio en su camino. Shu salta tras el demonio solo para encontrar al demonio ya incapacitado. Mientras regresaban a casa después de la misión, Kisara le preguntó a Shu si las palabras del demonio sobre sus padres le molestaron. En respuesta, Shu dijo que no le afectaba mucho ya que ahora tenía trabajo gubernamental. Kisara se preguntó cómo sobrevivirían el próximo mes sin literalmente nada, a lo que Shu mencionó tener 50 centavos, pero Kisara respondió que ni siquiera compraría 2 bolsas de brotes de soja. Más tarde esa noche, Shu tuvo una pesadilla terrible de su hermana rogando por ser salvada mientras era apuñalada. Shu se sacudió espantado solo para darse cuenta de que era un sueño y prometió nunca olvidar a su hermana y padres fallecidos. Shu rápidamente recuperó una foto de su difunta familia y se sorprendió al descubrir que de alguna manera Kisara logró editarse en el marco de su familia. Mientras tanto, en una instalación se vio a un científico corriendo con un núcleo mientras era perseguido. Durante la persecución, el científico recibió un disparo en la pierna y se dio cuenta de que podría ser asesinado a tiros. Un agente demoníaco en su teléfono le presentó una oferta diciendo que, según su alma, podía elegir transformarse en una clase E o una clase D.
pero el asustado científico gritó, pidiendo que le dieran el demonio más poderoso. De vuelta en el apartamento de Shu, mientras disfrutaba de un plato de brotes de soja, Kisara le informó que toda la ciudad se había quedado sin electricidad, pero justo entonces llegó una carta con una oferta de trabajo. Mientras tanto, en la oficina del alcalde, se explicó que el demonio recién transformado era en realidad un espía de otro país, tras cierta información sobre Orgonium. El alcalde no tenía idea de lo que estaba pasando, ya que sus hijas traviesas eran las responsables de manejar las cosas. Las chicas le explicaron a su viejo que el Orgonium era una fuente de energía de otro nivel que todos los países desearían tener en sus manos. Un tiempo después en el parque, Ayona se encontró con Shu, pero mientras hablaban, Shu se sorprendió de que Ayona llevara su vestido de domingo para verlo. Sin embargo, Ayona mencionó que tuvo que cambiarse rápidamente y simplemente cogió el primer vestido que su mano tocó. Yendo directo al grano, Shu le mostró a Ayona una foto del monstruo de clase B y luego le informó que él y Kisara serían suficientes para manejar la amenaza. Shu también le mostró una foto de un emblema quemado en el lugar donde se encontró al monstruo y luego le dijo a Ayona que era el mismo emblema que había encontrado en el casino. Sin embargo, a Ayona le preocupaba y le sorprendía cómo la pequeña empresa de Shu podría haber obtenido tal información. Explicó que debe haber alguien aprovechándose de su situación económica y disposición a aceptar cualquier trabajo para explotar el poder de Kisara. Luego, Shu instruyó a Ayono que le dijera a su madre que estaba dispuesto a aceptar el trabajo, y al notar su vacilación, le pidió que confiara en su decisión. Pero Ayono le recordó todas las veces que había confiado en él, siempre terminaba decepcionándola. En la subasta de ese día, Shu ganó nuevamente la subasta por la oficina de Kino al precio de $200,000, lo que enfureció al resto de los postores porque el demonio era de clase B y valía más de $500,000. Sin embargo, justo en ese momento, el subastador recibió información de que la subasta inicial había sido cancelada debido a una nueva información que salió a la luz. Según la información, el demonio poseía un núcleo de Orgonium justo en el centro de su corazón. Este núcleo de Orgonium es una energía altamente concentrada que podría proporcionar electricidad para toda la ciudad durante una semana. El subastador hizo saber que el núcleo debía ser recuperado a toda costa. Como resultado, el demonio debe ser capturado vivo. Esto molestó a Shu, por lo que se opuso a que la subasta inicial que había ganado fuera anulada, pero el resto de los postores argumentaron que no tenía el personal ni el equipo necesario para capturar a un demonio tan poderoso. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, un oficial de policía interrogó a Miles pidiéndole información sobre él, ya que solía ser el tutor del chico desde que sus padres fallecieron. Miles explicó que fue el padre adoptivo de Shu durante aproximadamente un año. El policía también llamó la atención de Miles sobre el hecho de que Shu es el exterminador de demonios más fuerte y el único usuario de demonios en la ciudad, y preguntó cómo llegó a ser así, a lo que Miles dijo claramente que no tenía absolutamente ninguna idea. Mientras tanto, en la fábrica, Ayano y su equipo de AAA intentaron inmovilizar al demonio oruga con una bala congelante. En el centro de la ciudad, Miles explicó al policía que Shu había traído a la chica demonio hace 2 años y había solicitado inmediatamente el registro como un negocio de exterminación de demonios. Pero el gobierno rechazó su registro comercial y Kisara fue etiquetada como el primer peligro demoníaco de clase A en 1700. Historia. Justo entonces, el demonio se metamorfoseó en un demonio mariposa y comenzó a atacar a Ayano y su equipo. En la sala de control, Ayano informó a su madre que si no se enviaba el respaldo, se convertirían en polvo. Preocupada por la vida de su hija, Akino preguntó al jefe si podían desplegar más soldados, pero el hombre la rechazó, diciendo que ya estaban muy endeudados. Shu llamó a Akino en ese momento crítico, preguntando si necesitaba su ayuda. Akino, el orgulloso bufón, estaba a punto de colgar la llamada antes de que Shu le suplicara que no lo hiciera, así que Akino le explicó que el equipo de Ayano estaba en problemas y apenas podía contener al demonio. Akino reveló que tenían que hacer todo lo posible para salvar a Ayano, incluso si significaba que tenían que pedir prestados los poderes de un demonio. Con eso, Shu informó a Kisara que tendrían que ir con toda su fuerza. Entonces, Kisara exigió saber qué le daría a cambio esta vez. Shu reveló que todavía tiene recuerdos de hace 3 años que ni siquiera ha tocado. Shu estaba decidido a renunciar a 3 meses de los 3 años, pero Kisara le recordó que esos eran los recuerdos de cuando comenzó a vivir con una cierta mujer. Pero Shu le aseguró que no le importaba mientras pudiera cumplir su objetivo. Pero Kisara preguntó cuál era su objetivo, si era aniquilar a los demonios, traer de vuelta a su familia o salvar a Ayano de una situación peligrosa. Kisara también mencionó que Ayano había estado usando el mismo vestido que había usado en su primera cita cuando vino al parque más temprano. Pero de repente Shu besó a Kisara, y Kisara señaló que él era el peor tipo por estar dispuesto a abrazar a una mujer que no amaba para lograr su objetivo. Kisara mencionó que Shu estaba incluso dispuesto a descartar los recuerdos de la mujer que amaba solo para poder salvarla. Shu afirmó valientemente que no le importaba y luego le pidió a Kisara que absorbiera todos los recuerdos que quisiera y los convirtiera en sus poderes.
Mientras tanto, la batalla se veía muy sombría, ya que el demonio estaba a punto de aplastar a Ayano, pero fue salvada por una transformada Kisara. Kisara inmediatamente cargó contra el demonio, pero el monstruo no iba a caer sin luchar. Al mismo tiempo, Shu se despertó y encontró un mensaje en su palma que se había escrito a sí mismo pidiéndole que apuntara a Kisara. Mientras Shi se levantaba y cargaba su arma, miró la foto de su familia para recordar su objetivo. Así que justo cuando Kisara hizo una apertura, Shu disparó un poderoso golpe que impactó al demonio, pero eso no fue suficiente para abatir al demonio. Entonces Shu recargó y luego disparó otro tiro final que inmovilizó completamente al demonio. Shu se desplomó en el suelo, exhausto, ya que hacer 2 disparos poderosos realmente le pasó factura. Mientras tanto, viendo la escena de la batalla desde el otro lado de la calle, el policía informó a Miles que todos los poseídos por demonios hasta la fecha siempre habían perdido algo, ya sea sus habilidades, partes del cuerpo o sus vidas, lo que le hizo preguntarse qué había perdido Shu. Unos días después, la oficina antidemonios se dirigió a un edificio para exterminar a otro demonio. Después de capturarlo, el personal médico llevó a varias personas heridas a la ambulancia. Mientras lo hacían, Anayo inmediatamente reconoció a uno de los sospechosos, Tony, que estaba siendo llevado, y se sorprendió al reconocerlo. Mientras tanto, la novia del hombre herido, que también estaba en la escena, se inquietaba llorando por su novio que se convirtió en un demonio. Después de esto, Anayo conoció a Lin Fa, la vicealcaldesa, y le suplicó que ayudara a investigar lo que había sucedido con Tony. Lin Fa le aseguró que hablaría con el jefe en su nombre. Mientras tanto, Shu en su piso de soltero pobre estudiaba el dibujo de un hombre encapuchado que se creía que era el cerebro detrás de la reciente ola de posesiones demoníacas. Poco después, Shu y Kisara se encontraron con Anayo y el inspector asistente Mikami de la oficina antidemonios. Mikami les informó que el sospechoso detenido el día anterior era Tony, un miembro del sindicato del crimen. ¡Orcas! Mikami explicó además que Anayo había afirmado haber visto a Tony una vez antes en su ubicación actual. Para confirmar esto, le mostró a Shu una foto de Tony preguntando si lo reconocía. Shu recordó inmediatamente haber visto al tipo ese día mientras estaba con Anayo. Mikami luego reveló que estaba siguiendo los pasos de un tipo sospechoso que a menudo se veía con Tony, el que se hacía pasar por un vendedor de un esquema piramidal atrayendo a tontos a contratos con demonios. Sin embargo, al escuchar esto, Shu se molestó al darse cuenta de que Anayo había estado realizando investigaciones a sus espaldas, a pesar de saber que él había estado persiguiendo al demonio que tenía a la familia de Isokada años. Mientras intentaba responder, el teléfono de Mikami sonó. Al contestar, recibió la impactante noticia de que Tony había sido asesinado en el hospital. Más tarde, Mikami visitó el hospital donde Miles le mostró la daga utilizada en el asesinato. Llevaba el emblema de los líderes de Serpent, lo que llevó a Miles a concluir que la mafia había tomado cartas en el asunto. Venganza. Mikami sugirió que tendrían que interrogar a los miembros de Serpent y detener temporalmente la investigación sobre el vendedor del esquema piramidal. Poco después, Shu confrontó a Anayo sobre la investigación que se había detenido, pero ella se negó a revelar algo y le instó a irse a casa. Sin embargo, Shu siguió disculpándose como un disco rayado sin siquiera saber qué hizo mal, suponiendo que había hecho algo para molestarla. Esto solo alimentó la ira de Anayo, llevándola a desahogar su enojo contenido sobre cómo él nunca la había tomado en serio. Ella lo acusó de disculparse constantemente sin cambiar nunca sus maneras. Ella mencionó la vez que él ignoró su cumpleaños como si fuera un martes cualquiera y ni siquiera lo reconoció, solo ofreciendo sus disculpas de siempre, a medias. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que el idiota no tenía recuerdos del incidente, su frustración aumentó. Tan abrumada por la emoción, salió corriendo, sintiéndose terrible. Mientras tanto, Mikami y Miles visitaron la sede de Serpent. Con la esperanza de que la mafia entregara al culpable, Mikami entró solo para descubrir que cada miembro ya había sido enviado al más allá por un asesino desconocido. En otro lugar, Kisara se acercó a Anayo mientras ella todavía estaba molesta y comenzó a relatar con detalle perfecto todo lo que había sucedido la noche de su cumpleaños. Anayo, desconcertada, preguntó cómo sabía todo esto. Kisara luego reveló que ahora poseía los recuerdos de Shu, dejando a Anayo atónita. Mientras tanto, Shu estaba sentado solo, fumando cigarrillo tras cigarrillo, haciendo sus pulmones aún más oscuros que su situación, cuando de repente una flecha con una nota golpeó el basurero a su lado. Al abrirlo, Shu encontró el nombre de la sede de Serpent escrito dentro. Mientras Kisara y Anayo continuaban su conversación, Kisara explicó que Shu todavía estaba cazando al demonio que había masacrado a su familia. Kisara reveló que Shu había ofrecido todo lo que tenía para llevar a cabo esta misión, por eso hizo un contrato con ella para derrotar a los poseídos demoníacamente y reunir información. Después de esto, el jefe de la oficina antidemonios informó al alcalde, afirmando que sospechaban que las orcas intercambiaron a Tony por otro loco poseído por demonios para vengarse de Serpiente.
El jefe agregó que la fuerza policial había rodeado el escondite de las orcas, pero que tenían miedo de entrar debido a la alta probabilidad de que hubiera un poseído demoníaco dentro. De repente se escucharon disparos desde adentro, y mientras la policía se quedaba ahí paralizada del miedo, Shu llegó rugiendo en una moto como un Ghost Rider de pacotilla y se metió adentro. En el edificio, una señora estaba ocupada derramando jugo rojo cuando Shu inmediatamente comenzó a dispararle, pero ella esquivó todas sus balas al estilo Matrix. Rapidez. Momentos después, ella escapó y Mikami entró con la fuerza policial. Uno de ellos se preguntó en voz alta si esto realmente había sido causado por un poseído demoníaco de orcas como habían pensado, pero entonces uno de los hombres moribundos mencionó el nombre de María mientras fallecía, haciéndoles darse cuenta de que la novia de Tony era la culpable de todo. María había estado vengando a su novio, Tony, asesinando a todos los involucrados en su muerte. Mientras tanto, cuando Kisara regresó a casa en su terrible estado, María apareció repentinamente detrás de ella. María lanzó un ataque de repente, pero Kisara rápidamente lo interceptó, salvando a Anayo. Intercambiaron algunos golpes antes de que María desapareciera abruptamente, dejándolos preguntándose cómo pudo escapar tan rápido. Shu luego preguntó si había un espejo cerca e informó que María viajaba a través de espejos infinitos. Justo cuando terminó de hablar, María se lanzó nuevamente hacia Anayo desde un espejo detrás de ella. Sin embargo, Anayo logró esquivar y disparó un tiro hacia ella. María desapareció rápidamente en otro espejo, y cuando Kisara intentó perseguirla, de repente se encontró atrapada dentro del espejo. Momentos después llegó la policía con Shu, pero el demonio, Hazard, ya se había ido. Más tarde, Mikami se reunió con Shu y le preguntó cómo había obtenido información sobre el demonio, Hazard, tan rápidamente, especulando que alguien entre los altos mandos debió haberle filtrado la información. Sin embargo, Shu se negó a decir algo. En respuesta, Mikami decidió revelar la verdadera historia de lo que le sucedió a la familia de Shu hace 12 años, contrario a la narrativa ampliamente aceptada. Hace 12 años se llevó a cabo una inspección policial de alto rango en la ciudad con funcionarios del gobierno acompañándolos. El padre de Shu, un consultor de prevención de desastres, había afirmado que el Orgonium era responsable de la aparición de demonios. Como resultado, se realizó una inspección, pero fue entonces cuando ocurrió la tragedia que llevó a la desaparición de su familia. Dado que solo unos pocos policías habían acompañado a la familia de Shu en lo que se suponía que iba a ser una excursión de rutina, no hubo testigos de la verdad. En cambio, el padre de Shu fue incriminado y acusado de conspirar con un demonio para convertir la ciudad en un mundo de demonios. Decidido a limpiar el nombre de su familia, Shu había pasado años buscando la verdad, incluso si eso significaba depender de información de una fuente anónima. Mikami luego sugirió que el informante de Shu podría ser en realidad uno de los secuaces del demonio manipulándolo. Sin embargo, Mikami propuso que trabajaran juntos para descubrir la verdadera identidad del informante, sugiriendo que Shu podría usarlos a su favor en su lugar. Shu estaba sorprendido, nunca esperó que alguien se preocupara genuinamente por el destino de su familia. Poco después, Mikami y Miles se dirigieron a encontrarse con Junya, el sospechoso relacionado con la muerte de Tony y los otros incidentes de posesión demoníaca. Sin embargo, al llegar a su apartamento, descubrieron que había sido asesinado pocos momentos antes de su llegada. Mientras tanto, Shu visitó a Anayo en la casa segura proporcionada por la oficina antidemonio, ya que todavía era el objetivo de María. Mientras discutían la tragedia de hace 12 años, Shu reveló que creía que su hermana, Kana, podría estar viva, ya que había estado teniendo sueños recurrentes sobre ella. Explicó que por eso no podía abandonar su búsqueda. En respuesta, Anayo le aseguró que ya no intentaría detenerlo ni interferir con él. Sin embargo, mientras Shu intentaba descifrar su verdadero significado, sabiendo que las mujeres en realidad dicen lo contrario de lo que quieren decir, Anayo de repente le cubrió los ojos y lo besó. Shu, completamente sorprendido, se preguntó si ella estaba a punto de tragarse sus canicas. Anayo explicó con calma que si los ojos de Shu reflejaban su imagen, María podría aparecer. Para asegurarse de que esto no sucediera, ella cerró sus ojos con su mano y luego lo besó de nuevo. Ahí mismo comenzaron a golpear sus palmas en el frío mientras llovía afuera. Mientras tanto, agua de una fuga en el techo se acumuló en el suelo, creando un reflejo de Anayo. Aprovechando la oportunidad, María emergió repentinamente del reflejo y golpeó el sofá donde Shu y Anayo habían estado desarrollando su trama. Sin embargo, para cuando ella atacó, ya se habían mudado a otro lugar. Antes de que María pudiera hacer otro movimiento, Kisara apareció y la enfrentó en batalla. Después de un intenso intercambio, María desapareció una vez más. Furiosa por toda la situación, Kisara se volvió hacia Shu y Anayo, molesta porque habían estado teniendo relaciones a sus espaldas. Declarando que iría con todo contra María, Kisara inmediatamente agarró a Shu y forzadamente metió su lengua en su garganta, extrayendo fuerza de él antes de marcharse furiosamente para luchar contra María de nuevo. Shu recuperó la conciencia después de su habitual estado post-Kisara y encontró un diente en su palma, recordándole que Kisara había absorbido su energía vital. Mientras se preparaba para unirse a la batalla, Shu instruyó a Anayo que permaneciera.
oculto. Sin embargo, antes de irse, Anayo preguntó sobre la sesión de entrenamiento intensa que tuvieron anteriormente. Desafortunadamente para ella, él no recordaba nada. En la escena de batalla, Shu llegó justo a tiempo para interceptar el intento de María de Isekai a Kisara al reino de las sombras. Sin perder tiempo, Shu lanzó un poderoso golpe, haciendo que María perdiera el equilibrio momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, Shu arrojó el diente que había encontrado en su palma directamente al corazón de María como el dardo perfecto. Kisara siguió con un golpe devastador, clavando el diente aún más en el corazón de María, terminando con la vida del demonio en ese instante. Después de esto, Mikami se reunió con Shu para informarle de la muerte de Junya. Cuando Shu lamentó que ahora estaban de vuelta al principio, Mikami reveló un descubrimiento interesante. Junya no había sido asesinado con la misma arma que había usado María, a pesar de un intento de falsificar las pruebas. Esto significaba que la muerte de Junya no había sido un acto de venganza de los poseídos demoníacamente, sino más bien una ejecución llevada a cabo por otro humano. Mientras tanto, Kisara, mientras regresaba a casa de hacer la compra, se encontró con Anayo en el camino y exigió saber por qué la estaba siguiendo, ya que prometió que no iba a interferir más en la vida de Shu. Gracias por ver, dale like y suscríbete para más videos como este.